Indicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, región este del país y del mundo, en este nuestro primer espacio de televisión del año 2022. Iniciamos felicitando a todos y a todas las personas que tienen a bien seguirnos por la televisión, por YouTube, por las redes sociales. Los felicitamos a todos de corazón y seguimos comprometidos en dar lo mejor de nosotros para hacer un programa de comunicación que sea lo más objetivo posible. Hoy es sábado 8 de enero de este 2022. Hay muchas cosas importantes, auspiciosas, halagüeñas en este año 2022. Mi contraparte gemelo, Alberto Enrique. Hola, ¿qué tal amigos telespectadores? Iniciando el año 2022, dos programas anteriores que no pudimos transmitir con ustedes porque Enrique Cabrera no quiso, pero estamos aquí. Llevan a la revista semanal los acontecimientos que han ocurrido en la República Dominicana y en el mundo en pleno desarrollo. La situación entre Europa y Occidente, Rusia, Ucrania, ahora Kazajistán se une, tropas soviéticas o rusas en Kazajistán, en la frontera con Ucrania. La situación del COVID-19, que según el último reporte, más de 24,000 contagiados a nivel nacional, pero que no es una alarma trascendental, porque la mortandad no ha tenido la repercusión que tuvo al inicio del COVID-19, cuando en otras ciudades del planeta, Europa, Estados Unidos, los contagiados pasan del millar. Más de 1 millón, más de 2 millones por Europa. Tenemos 24,000. Sin embargo, las bocinas de la oposición, que les gusta satanizar y politizar la situación, dicen que es alarmante, principalmente el presidente del Colegio Médico. Porque el presidente del Colegio Médico, que es del PLD, no, cuando habla de República Dominicana debe hablar de las estadísticas internacionales del COVID-19. Aquí sí hay más de 24,000, se está trabajando, y Leonel dijo, no se está haciendo nada porque ha ido COVID. Pero hay que pescar en el revuelto. Tenemos también las trascendentales y graves denuncias contra el narcoestado que representó el PLD en el pasado. Denuncia contundente que ha dicho Hilando Fino, su programa de Salvador Holguín, periodista, comentarista, y el abogado comentarista Rafael Guerrero. Audios y videos de César, el abusador, como le llaman, acusando a Guzmán Fermín, que le llamaban el cirujano, matando gente. No es de ahora, pregúntenle a Vigilio Almanzar, tantas veces que lo denunció, de los derechos humanos. Y Rolando Rosado Mateo y el general Comprés. Crímenes, narcotráfico, incautación de Violeta, de Yola. Esas denuncias que han hecho esta personalidad del periodismo comentando, debe la Procuraduría General de la República iniciar un proceso investigativo a su más alto nivel. Esa denuncia no puede quedarse en el aire. Y la Dirección de Control de Drogas tampoco debe dejarlo en el aire, en que pase así. No. Esa denuncia y esos audios comprometedores tiene el deber la Procuraduría y los departamentos investigativos y el Estado, porque hay crímenes de Estado ahí, un narcoestado criado en el PLDismo gobernante del pasado, que la ciudadanía quiere que se esclarezca. Y el expediente de Alexis Medina, la pandilla Medina, vinculado al presidente de Honduras,
Jean Guaymatei, un homosexual que vino aquí con su esposo cuando fue presidente electo. La vinculación de Alexis Medina con el narcotráfico del padre e hijo Bernizón en Guatemala, que está uno de ellos preso en Miami. Llegó a un acuerdo con las autoridades de Miami y le echaron 4 años. Y habló. César está en Puerto Rico, también está hablando. Todos estos comentarios que aparecen en las redes, la situación de Alexis, de Alex Villalona, golpeó una muchacha, un accidente, sin embargo, una billonera del periodismo tradicional han dicho que coja 200,000 pesos y déjenlo así, porque no fue a su mamá que golpearon ni a su hermana ni a su hija. Ese comentarista que hizo ese comentario está en los TikTok. No fue a su mamá que le dio una galleta, ni empujaron, ni a su hermana, ni a una hija de él. Cuando un peleísta dice que coja 200,000 pesos, porque son gente que andan vendiendo su conciencia. Y eso es lo que vale ese comentarista, 200,000 pesos. Ese es el precio de ese comentarista. Y aparte de eso, otra bocina del periodismo tradicional diciendo, no, lo de César no es nada porque le dio una pera a otro narco. O sea, quieren desviar la situación porque están vinculando a gente del PLD. Estos comentarios vamos a analizarlos en el transcurso del programa, Enrique. Miren, el COVID, a pesar de que en las últimas semanas o días en la República Dominicana se han reportado miles de casos nuevos de la variante Omicron, la situación no es para alarmarse demasiado. Yo decía en el último programa que hicimos antes de irse el año pasado, que lo que más nos llamaba la atención con el Omicron era que no había fallecimientos. El COVID-19 original, desde que arrancó en contagio, en contaminación, fue produciendo gran cantidad de fallecimientos, inclusive la variante Delta. Esta variante, el Omicron, algunos expertos la consideran un resfriado agudo, una gripe contundente. En Israel, estaba leyendo ayer, desde Israel, el gobierno de Israel dispuso que toda la población trate de contagiarse, porque ellos entienden, según los científicos de Israel, que el que se contagia aumenta su defensa, su inmunidad, y ya rebasó esa situación. Eso está ocurriendo en muchos países, incluyendo República Dominicana. En Estados Unidos ayer se reportaron 2 millones en un solo día de contagiados del Omicron, pero no reportan fallecimientos. Ahora se confunde también con la influenza, que es un virus gripal propio de invierno, de otoño-invierno, que se produce para esta época cada año, especialmente en República Dominicana. Yo creo que sí, que las autoridades dominicanas deben de seguir tomando las medidas previsorias del lugar. El presidente Abinader ha dicho correctamente que no está de acuerdo con un nuevo confinamiento, como radicalmente han planteado algunos. En primer lugar, un confinamiento, un nuevo confinamiento, estanca la economía, crea hasta un problema sociopolítico. Si en Europa, que hay un nivel de mayor conciencia que en los países como nosotros, se lanzó el populacho a la calle a quemar y destruir, repudiando las medidas de confinamiento y toque de queda, ¿qué sería en República Dominicana, donde la oposición trata de capitalizar toda la situación que se presenta? Yo creo que es correcto que se le pida a la persona cuando entra a una oficina pública, a un establecimiento comercial, etcétera, su tarjeta de vacunación. Ya aquí, en San Pedro de Macorís,
Por lo menos en Almacén Iberia, el martes comenzaron a poner la cuarta dosis. Yo me la puse, la cuarta dosis. Vamos a poner una cuarta dosis. Y los que tienen 2 dosis, que cojan la tercera, etcétera, para fortalecer el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. El Omicron no es para que venga el pánico generalizado. Estamos acostumbrados ya. Estamos superándolo, dicen los médicos expertos en esa área, que la dolencia no pasa de 5 días. Inclusive han recomendado a los médicos, a los que trabajan en oficinas públicas, que la licencia médica no pase de 7 días. Porque el Omicron, como toda la gripe que contagian, toda la gripe contagia. Un virus. Desde que el mundo es mundo y hay gripes, y hay catarro, y hay ese tipo de malestar, hay contagio. La gripe contagia, como el sarampión, como la viruela. Entonces lo que tenemos que tomar es medidas, asumir protocolo, el protocolo que delinean las autoridades, para nosotros el mal nos haga el menor efecto posible. Repetimos, el Omicron no es para asustarlo colectivamente. Creo que estamos en capacidad de superarlo. Y más con las dosis de vacunación que una gran parte de la población se ha colocado en su cuerpo. Bueno, en segundo lugar... Pero, mira, Enrique, siguiendo con el tema del Omicron, es bueno seguir apuntando, como estábamos diciendo ahorita, y tú lo repetiste, ampliando, que en Estados Unidos y en Europa pasan de millones los contagiados con el Omicron. En 2 o 3 días. República Dominicana, según el último boletín del Ministerio de Salud Pública, recogido en la prensa matutina de hoy y en las redes sociales, en una semana, más de 24,000 personas a nivel nacional. En Europa, ningún gobierno, ni entidades médicas profesionales de esa área, de esos países, le han dicho a los gobiernos que cierren sus puertas, que estanquen la economía. Israel dio un ejemplo de Israel. Israel dijo, todo el mundo que se contagie, no importa, el rebaño sigue abierto. Entonces, esa contradicción con los médicos trasnochados, críticos de a ultranza, con fines inconfesables, pero con un fondo perverso, comenzando por el presidente del Colegio Médico Nacional y que representa la ADP, que no vayan a clase, que se cierren las escuelas y los colegios. ¡Hay pánico! Ese ambiente de pánico tiene un fondo politiquero. Enrique dijo que en algunos países de Europa y de Estados Unidos, o ciudades de Estados Unidos, cuando llaman al confinamiento, donde el microempleo, el día a día, el chiripero, no puede buscárselo trabajar, la gente en protesta sale a la calle a desafiar a las autoridades. Queman goma, queman carros, tiran bombas, etc. ¿Cuál es la consecuencia? Muchos presos, heridos y hasta muertos. El fin del Colegio Médico Dominicano y la ADP y Leonel Fernández, que tenga esa tesitura, es que hay un cierre económico estancado en la República Dominicana para que haya una poblada y tal vez quizás pescar el río revuelto. Ese es el fin político en el fondo. Ofrecer al gobierno a trancar las puertas, el confinamiento, para que la gente desesperada en los barrios marginados y populares proteste. La ciencia médica, no la de aquí, no son de pacotilla. La ciencia médica internacional, los boletines de prensa internacional, no, de manera seria y responsable, no le han recomendado a ningún gobierno
que cierre sus puertas. No. Como en medio de la pandemia, el gobierno que preside Luis Abinader, que es del Partido Revolucionario Moderno, en medio de la pandemia, repito, ¿qué ha dicho el Banco Central? Ha crecido Producto Interno Bruto, ha crecido los índices económicos, ha crecido los índices de empleo, ha crecido zona franca, ha crecido el turismo, ha crecido el comercio, ha crecido la producción. Y eso le molesta a la oposición, que en medio de la pandemia el desarrollo del país va de manera sostenible. Y como eso genera voto en el futuro, tenemos que ver una situación. Y la gente está contenta con el gobierno. Mira, con el medio de la pandemia se está desarrollando y creciendo la economía nacional. Los empresarios, los comerciantes están contentos con la medida del presidente y su equipo económico y agropecuario. Los empresarios están contentos. Si estuvieran en contra, hubieran llamado, hubieran hecho coro con los ladridos de los opositores. Pero como los opositores están divididos, uno vinculado al narcotráfico de Estado, Danilo Medina, y el otro que en su gobierno tuvo también a dos narcos generales, peor que Descartes Pérez, que fue coronel. Rolando Rosado Mateo, Compré y Guzmán Fermín. Ellos, y comparten, tienen que desmentir a la prensa, a los tribunales, a los investigadores, que todas esas denuncias que han hecho contra la familia Modina, Montilla, los generales, son falsas. Y voy más lejos. Esa denuncia que han hecho Salvador Holguín y Rafael Guerrero, las autoridades competentes, empezando por la Procuraduría, deben de brindarles sus garantías de que su vida deben de ser protegidas. Deben de ser protegidas. Aquí pasó un hecho con un sicario, Eber, no sé si se acuerda Enrique de Eber, lo mataron en Santiago, porque denunció, aunque creo que uno de los Candelier vinculado al crimen de Estado, a mafia de Estado. El Eber, que César Medina lo entrevistó, el comentarista periodista fallecido, en su programa hoy mismo. Posteriormente lo mataron en Santiago y se quedó así, porque era un sicario y no le dieron la relevancia de esa denuncia, porque no era el mismo gobierno, era un gobierno del PLD que había ido, o de Balaguer, creo que yo. Que no le pasa como a Eber. Eso lo dejamos ahí, Enrique. Ahora tu comentario. Miren, algo importante sobre el COVID, y es que cada vez que se anuncia una variante, las autoridades y los gobiernos, en el caso dominicano, anuncian medidas de precaución. Y sucede que por los aeropuertos y puertos del país, según la apariencia, los pasajeros que entran al país son los que ya han estado vacunados, los que se han vacunado. A uno le llama a sospecha que como... Oye, Enrique, un paréntesis, queremos saludar que nos están viendo desde España, Europa, Reza Sánchez, el doctor Guldermil y Galvez Ventura y otras más que están viendo nuestro programa. Los saludamos. Sigue, Enrique. ¿Cómo es posible, verdad? Si los que llegan al país tienen un control en los aeropuertos, especialmente los turistas, ¿no? Mira su tarjeta de vacunación. Entonces, ¿por dónde es que va a entrar el virus? Eso le dije yo a Pablo Frías. ¿Entra por Haití? ¿Por dónde entran los virus aquí del COVID? Si ya hay control en los aeropuertos. Eso hay que... Es la pregunta que dejamos. Es por el aire que dejamos en el aire. Es por el aire, Enrique. Bueno. Yo estaba hablando solo con Pablo Frías, que Mire, es médico.
Ese mismo comentario estaba yo haciendo al doctor Pablo Frías, director del hospital Jaime Luis Pino. Si estamos vacunados, si salimos vacunados, si hay un protocolo de protección con vacuna, tarjeta, y aeropuerto y puerto, ¿por dónde entra? Conclusión, por el aire. Por el aire. Sigue. Miren, el presidente Luis Abinader, a final de año, dio unas declaraciones positivas desde su óptica con respecto a la economía dominicana. Y dijo que por primera vez en muchos años habíamos cerrado con una baja en la balanza de la deuda a pagar en dólar. Según el presidente y los economistas del gobierno, por primera vez en 20 años. En muchos años. Número 2. También el Banco Central, que en programas anteriores hablamos de esas cifras que dio el Banco Central, pero sucede que el sector empresarial, los hombres de empresas, la representatividad de los comerciantes del país, han dado su visto bueno a las medidas económicas que ha venido implementando el gobierno del presidente Abinader. Oigan esto, en vez de esos sectores cuestionar, criticar y hacer algunas exigencias, han aplaudido las medidas en los renglones económicos que ha venido tomando el gobierno dominicano. Ellos entienden, y ha sido percibido una parte importante del país, que en medio de la pandemia y con las cifras que nos suministran a nosotros los organismos bilaterales del Caribe y económico. Del Caribe, la CEPAL, etcétera, Banco Mundial. Esos numeritos, comparativamente con los países del área, son donde está mejor la economía. Lo han dicho, por eso hay inversión y hay confianza. Decía Industria y Comercio, y decía el ministro de Economía, Seara Hatton, que ha habido un aumento sostenido de los inversionistas de los capitales exteriores a la economía dominicana. Genera más empleo. Además, ya para este año, 2022, se inician una serie de proyectos de inversiones en el área de Pedernales, Inversión de capital. en otras áreas del país, en el sector turístico, etcétera, que van a repercutir socioeconómicamente también en favor del país y de la población. A esto tenemos que darle seguimiento, porque los problemas económicos, las crisis económicas, generan crisis sociales, y las crisis sociales producen crisis políticas. Tenemos que ser cautos y darle seguimiento a esta situación. Pero Enrique, hay una cosa que tú debes comentar. Una cosa, miren. El PLD estuvo en el poder y ganó las elecciones con malas artes, de todo conocido. Muchos juntazos y muchos cachetazos. Una muestra de que hay confianza en el gobierno actual son algunos de los opositores de ayer. En esta semana un grupo de esos grupos minoritarios, como le llamamos, que estuvieron aliados al PLDismo gobernante del pasado, se reunieron y han dicho, a través de su vocero, el general Zorrilla Osuna, esos partidos minoritarios, que van a apoyar y están apoyando y van a hacer compromiso con una posible, con la gestión del gobierno presente y una posible reelección del presidente Luis Abinader. Si es todo lo contrario, como dice la oposición de pacotilla, esos partidos minoritarios que hasta ahora no tienen compromiso con el gobierno de sueldo, de empleo, de decretos, hubieran hecho causa común o con Leonel o con el Danilín. Hubieran hecho causa común porque
esos partidos minoritarios, técnicamente hablando, como condiciones cualitativas, hacen encuestas, andan las calles, hacen consenso, ven el escenario, ven la situación. Ellos mismos vivieron el pasado. Han visto que todos esos préstamos bono y bono cogió el PRDismo, era para que Alexis Medina y la familia Medina Sánchez se enriquecieran con malas artes. Sin embargo, un ejemplo de buena bondad que ha dicho, pagamos parte de la deuda eterna. Que me digan los archivos de estadística periodística. ¿Desde cuándo un gobierno dominicano se vea preocupado por ponerse al día con los deudores o acreedores internacionales y nacionales? ¿Desde cuándo? Ahorro, buena gerencia, buena gestión. Y eso demuestra que esos partidos, técnicamente hablando, porque no son de masas, pero inciden en el votante a la hora cero, que han visto ese más gran manejo y la confianza del comerciante, del empresario, de los organismos internacionales, de la banca internacional, que están marchando o se está marchando por buen camino. Pausamos, volvemos con ustedes. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia por de labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. En la Fundación Capegu tenemos cursos y presenciales para integrarte inmediatamente a la productividad. Además, te damos carta de pasantía. Ofrecemos cursos por el Infotec como auxiliar de farmacia, locutor profesional, auxiliar de almacén, secretaria auxiliar, paquete de oficina, Excel avanzado y otros cursos de multimedia que pueden ser interesantes para ti. Ven a Capegu e intégrate a los cursos de acción privada como oratoria para profesionales, uñas acrílicas, reciclaje, maquillaje, entre otros. Además, tenemos inglés por inmersión. Inscríbete ahora llamando al 246-1919. Anótalo, 809-246-1919 o whatsappéame 809-519-1919. Fundación Capegu, formando líderes. Descubre los trucos de una mujer en la novela Los Deseos de la Carne. Los 6 trucos de la cinqueña. Adquiere el tuyo en toda la región, en Hipertiendas Saglul o en tu puesto de venta preferido. Los Deseos de la Carne, de la autoría del periodista Carlos Pérez Guante. Dura la cinqueña, dura la cinqueña. Sintoniza cada sábado a las 8 de la noche. Portada Latina, tu revista informativa con el acontecer noticioso de aquí y de allá. Entrevistas a personalidades. Teniente Coronel Marisol Chala, ¿cómo está usted? Bienvenido a Portada Latina. Uniendo 3 puntos. New York, Florida y República Dominicana. De esas mujeres que han sido punto de partida de transformación. Con la destacada periodista Mayra La Paz. Experiencia y objetividad periodística. Hablemos del censo. Conéctate con Portada Latina por Extremo Channel, el canal que te mueve. Vea este y todos los sábados 60 minutos con Cándido de Jesús. Noticias, entrevistas, invitado del mes y comentarios. 60 minutos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, solo por Extremo Channel, el canal que te mueve. El canal que te mueve. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales. Ayer, el Consejo de Jóvenes
empresario de Herrera dio una declaración de prensa contra lo que están promoviendo, que continuemos impartiendo docencia por internet y no presencial. Óigame bien, ¿eh? La ADP, que es un sindicato de gente que cobra sin trabajar, históricamente hablando, porque la ADP, los maestros paran más en huelga que dando clases, paran más cogiendo licencia médica los maestros que dando clases, paran más en otra cosa que dando clases, se agarran de cualquier cosita para justificar su ausentismo en la docencia. El Ministerio de Educación dijo, y lo reiteró ayer, que las clases van a empezar ahora, este mes, presencial. El próximo martes. Ya la ADP amenaza con un paro. Chantajeando. Que no, que ellos quieren estar en su casa cobrando, como siempre. A eso le salió al frente el Consejo de Jóvenes Empresarios de Herrera. Yo le decía ahorita que se ha comprobado que la variante Omicron es una gripe aguda, fuerte, una gripe que nos tumba por 4 o 5 días, no más, y no ha matado al primero. El dengue, que mata. Y la cuchunchuya, ¿cómo es? La chikungunya, que mata. Mata más, que está matando más gente que el Omicron, pero ningún medio habla de eso. ¿Cuánta gente muere de dengue todos los días en este país? Ya ni se reporta eso en los medios de comunicación. Cuando llueve, los mosquitos afloran. Nadie habla del dengue, de los muertos del dengue. ¿Cuántos están muriendo diario en este país de paludismo, de tuberculosis, de cáncer, de hepatitis B? Están muriendo más que lo que... Pero no haya muerto por Omicron. No se ha reportado oficialmente el primer muerto por la variante del Omicron. Y ya la ADP, repito, con un sindicato de vagos, de chantajistas, extorsionadores, busquen los dirigentes de la ADP, multimillonarios. Mucha Olimpia. ¿Te acuerdas de Olimpia? El pared, ¿cómo es? Melanio, que yo qué, el otro, Olimpia, todito. El Camacho, todos los millonarios salió de ahí. La presidencia de la ADP Acabaron y la con la cooperativa y la cooperativa de la ADP. Acabaron con la cooperativa. Esa cúpula que se maneja ahí, salen multimillonarios. Porque ese es un gremio del chantaje y la extorsión a todos los gobiernos. Es una gestión gremial sostenida con la corrupción, con el gangsterismo, con la delincuencia. Cuando Ibelí Cepra era un gremio. Cuando Ibelí Cepra. Oiga, me quiere decirlo claro. La ADP, su desarrollo gremial, se sostiene con la delincuencia, con la corrupción, con el clientelismo, con la repartidera, con el botín que ellos le arrancan al Estado. Que no haya clase presencial, dicen ellos. Bueno. Pero Enrique, vale, hay otra cosa, en el debate ya. Los que están opuestos a que haga clase presencial, los médicos o el colegio médico que está de acuerdo con que se cierre el país, ¿por qué antes de ellos hacer ese llamado no llaman a orinar un debate científico con expertos, con infectólogos, epidemiólogos, virólogos, nacionales e internacionales, de universidades de más alto nivel? Un debate con la prensa ahí, con los libros ahí, con la estadística ahí. Que diga, mira, ¿por qué hay que cerrar el país? Entonces buscamos como ejemplo a Israel, Europa, Estados Unidos, que no ha cerrado. Entonces, ¿qué consecuencias trae cerrar el país? Desde el punto de vista económico, social, político. A un gobierno como República Dominicana, a un Estado como República Dominicana, populista, mediatista. Y yo le pregunto a los periodistas que hoy son opositores, y Danilo se planteó cerrar el país definitivamente. Puso toque de queda,
¿Y qué resultado dio los toques de queda del danilismo cuando comenzó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué beneficio tuvo el país? Se cayó la economía, pero se cayó por un lado, pero por otro lado, el Penco Gonzalo y los Alexis Medina y su pandilla y Fompel y todas esas cosas salieron millonarios sobre el precio de los insumos, gasolina, mascarilla, todo, se hicieron un negocio con la pandemia. Contrario al gobierno del PRM, que el que intentó hacer el negocio fue destituido. Ahí está la historia. Se aprovecharon de la pandemia políticamente hablando, el penco, aviones de China, el helicóptero de Guatemala, de los Bernizón, de los más padres e hijos Bernizón, ese era el helicóptero del narcotráfico internacional que está usando el Penco Gonzalo. Pero el danilismo, su organismo de seguridad nunca se dieron cuenta. Y ahora, Bernizón está hablando en Miami. Y el presidente de Guatemala, Guamatei, va a tener que responder. Va a tener que responder porque siendo presidente electo, lo recibieron como jefe de Estado, con toda la garantía de un presidente, ya investido. Y vemos cómo Alexis Medina tenía sello del Palacio y sin estar nombrado con un decreto. Y la hermana de Danilo, cobrando y haciendo decretos y nombrando gente con sello de Estado, o sea, falsificando el Estado, señores. ¿Cómo usted siendo su presidente, usted como hermano con un sello de la presidencia, emitiendo el cheque de la presidencia? Y eso no lo sabe Danilo Medina. Oye, Balaguer era un presidente ciego. Todo el mundo sabe que era así, ¿verdad? Pero nunca a Balaguer le falsificaron una firma. Digo, delincuentes de fuera, por todo del mismo palacio. A Balaguer no lo usaban el sello conmigo, y era ciego. Y era ciego. Joaquín Amparo Balaguer. Y este, que no es ciego, le corrieron por toda la base. Por tercera, por toda la base le corrieron a Danilo con la corrupción. Un discurso de doble moral, porque él decía, por rumor, por esto, en la práctica, que mi papá, que mi mamá, da vergüenza. Todo lo que de vergüenza. Ahora, él tendrá que responder a la historia. Con hechos y con pruebas. Que todo lo que está diciendo y se ha dicho de sus gobiernos, sus 8 años de gobierno, no es verdad. Vamos al debate. La ADP, los médicos, los virólogos, los infectólogos, los epidemiólogos, las universidades preparadas en esa materia de infectología, biología y química y todo eso, vamos al debate. Si es preferible cerrar el país o abrir el rebaño. Si prefiere la oposición, que es el fin, trancar el país para una poblada. Y después decir, mire, el gobierno tiene capacidad. Los tigres debaten en la calle. Porque un ejemplo, ¿qué se ganó con el país cerrado? Mucha violencia. Se vieron en la fílmica, en las redes sociales, en muchos barrios, como los barrios le hacían frente a la policía, que se negaban a estar en su casa. Y desafiaban a las autoridades y hacían fiesta. Desafiados. Y agarraban 100 y pico de gente en la noche, 1000 y pico de gente. Y redada, y represión, y redada el otro día para soltarlo. ¿Qué se ganó con eso? ¿Qué se ganó? Que ese sector lo cogió más odio al gobierno de turno. Tú me reprimes, te odio. Ellos buscan eso. Crear una situación de terror, de pobladas. Pero el gobierno y el pueblo, los sectores conservadores y empresarios,
Y el sector oligárquico en su máxima expresión son más inteligentes que estos locos viejos. Son más inteligentes, Enrique. Miren, hay un tema internacional que debe llamarnos a la atención y a la reflexión. Hace 4 días, un grupo de sicarios en una zona apartada de Colombia Sí, acabaron. fue a la vivienda de una líder comunitaria, la sacaron delante de todos los vecinos y allí mismo la acribillaron a balazos. ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está la Ayer, OEA? en Colombia, un grupo de sicarios fue a un sector, a un barrio, sacó a una familia compuesta por el papá, los hermanos, la hermana, Fusilado. y los mataron a todos. Si eso pasa en Venezuela, Enrique. En el año Eso pasa que en pasó, Venezuela. en el año que pasó, 2021, unos 300 líderes campesinos, dirigentes comunitarios y periodistas fueron asesinados en Colombia por sicarios paramilitares que son apoyados por el gobierno. ¿Y dónde está la OEA? Y también por terratenientes, latifundistas, que le pagan a gente armada para que masacre a los campesinos. Inicia el año 2022 con la misma línea, una represión criminal de asesinatos abiertamente en Colombia y nadie dice nada. Ni a la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, ni a esos grandes medios corporativos de comunicación, ni a la gran prensa del sistema político de dominación mundial, le duele ni le conduele lo que está pasando en Colombia. Aparte de los muertos que genera la violencia de las guerrillas y los enfrentamientos de los grupos criminales del narcotráfico. Ahí se enfrentaron en la frontera. Que los también guerrilleros, en Venezuela, eso está en Colombia, produciendo en Colombia, como en México, como en Guatemala, en Honduras decenas de muertos todos los y en El días. Salvador. Lo de México. En México hay una población Los arellanos. que el año pasado mataron a 4 candidatas, mujeres, a alcaldesa. En México. En México, una señora iba en su vehículo, delante de una camioneta interfiriendo el tránsito de ella. Ella toca la bocina para que la dejen pasar. Se apean del vehículo un grupo de sicarios narcotraficantes, apean a la señora del vehículo y le raspan la cabeza públicamente delante de la gente. Porque el jefe del narcotráfico, el criminal, el delincuente que vive en ese vehículo, que está obstruyendo el tránsito, se considera intocable. Es porque ustedes vean el tipo de cultura, la conducta que exhiben estos delincuentes, que no respetan nada. Lo que está pasando en Colombia debe llamarnos a nosotros, no solamente a la atención, A la OEA. al reclamo de respeto a la inviolabilidad de la vida y a los derechos humanos en esa hermana nación suramericana. Pero mira, es lamentable que esta situación de criminalidad internacional de Estado no haya tenido la exigencia de la comunidad internacional para que ese gobierno de Colombia, de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, Guatemala y demás se le buscó una situación a ese estado de criminalidad y de desasosiego en esos países, que la familia de esos países
no pueden estar tranquilas. Las fuerzas militares del Estado, el ejército, Fuerza Armada, policía, deben de entrarle a dos manos a esos delincuentes. Ahora, lo que pasa es que estos delincuentes, hay policías generales que cobran peaje, como aquí en República Dominicana siempre ha pasado. La lucha contra el crimen organizado es una lucha difícil, donde caen muchos altares. Y han tumbado gente. Miren la situación de Haití. En esto intentaron matar al primer ministro de Haití. Ya mataron un presidente en Haití. Y las bandas en Haití son que dominan el escenario geográfico de Haití. Y la comunidad internacional dice unas cositas, pero no se compromete a buscar solución pacífica. Y quieren que la República Dominicana asuma Haití. Y esa banda de Haití que están operando, gracias a nuestras Fuerzas Armadas y al gobierno. Si no, esa banda de Haití ya estuvieran en la República Dominicana azotando, sin control. Somos frontera. Gracias a una Fuerza Armada y al nacionalismo que hay. De lo contrario, el crimen organizado de República Dominicana con el de Haití y Centroamérica se unificarían y lo podían controlar todo. Porque el crimen organizado aquí han tenido carnet del DNI, carnet de la adicción de droga, carnet de teniente, carnet de esto, protección policial, protección militar, escolta. Mucha gente que viene extraditado, vinculado al narcotráfico, que han cumplido condena, cuando han venido a la República Dominicana y andan por las calles de la ciudad, andan con escolta policial o militar. Y la gente pregunta, por acá, este tipo lo deportaron y su escolta un mayor. Miren a un ejemplo. Cuando matan a Paulino en la Romana, que estuvo preso en Puerto Rico, cumplió una pena por narcotráfico, en el gobierno de Hipólito Mejía para que lo extraditaron. Cuando matan a Paulino, quien era escolta después era un mayor. No sé si es de la policía o del ejército, era un mayor. Sin embargo, un ciudadano común y corriente que asume, denuncia, nunca le han brindado protección. Esa es la desigualdad que hay en estos países. Esos son los privilegios irritantes que uno critica. Nunca. Uno con el pecho y el corazón, como se dice, que afronta situaciones por convicción. Por convicción. Pero aquellos que lo hacen por negocio reciben protección policial y militar, no solamente en la República Dominicana, también en esos países. Esos crímenes que están pasando en Colombia, en Guatemala, en Honduras, en Paraguay, en Haití, es con protección de gente del gobierno, de los gobiernos, que andan impunemente. Cuando agarran un tipo de... Mira un ejemplo, José César el abusador. Según el mismo César que está hablando, ahí están los audios. Él andaba con Rosado Mateo y con Compré. Iba a su casa. Y Compré y Rosado Mateo sabían cuándo venía la lancha con droga, cuándo no venía, cuándo venía por el esto, cuándo no venía. Lo mismo que Toño Leña. Ellos que han hablado, o sea, ellos estaban en el crimen organizado, ilegal. Pero el gobierno, a través de su organismo de seguridad de Estado, el gobierno de turno, los protegía. Y cuando querían hacer algo para callar a la ciudadanía, que agarramos 200 kilos de cocaína, mentira, son 1000, pero ponen 200. Y agarran 2 chivos expiatorios y lo acusan. Y se la buscan, lo ponen en una cárcel con toda la protección y garantía, y a los 3 años lo sueltan.
O lo que como pasa en México, que pasa en muchos países. Aquí debe haber una renovación de autoridad. Que asuman. Si vamos a combatir el crimen organizado, vamos a combatir el crimen organizado. Venga de donde venga. Caiga quien caiga. ¿Pues no es posible que se le protección a un narco? Que un político narco sea candidato a diputado, a senador y a regidor y compre candidatura. Todos los partidos, no estoy diciendo que todos los partidos han tenido esa corresponsabilidad. Todos, sin excepción, Enrique. Miren, en estas Navidades, por primera vez en muchos años, la gente humilde, pobre de los barrios, no fue maltratada, ni empujada, ni atropellada a recibir alguna ayuda navideña. Porque los gobiernos anteriores preparaban una caja, una pequeña caja, con una compra de arroz, de pollo, de espagueti, de sardinas, etc. Y salían en vehículos, en camiones o camionetas, a distribuirla por los barrios. ¡Ay! ¿Cómo eran esas repartideras? Hay videos, ahí en los archivos, cómo tiraban las cajas a la garata con puño y sálvese quien pueda. Llegó Luis Abinader al gobierno, eso se acabó. Implementó un nuevo sistema, mediante una tarjeta. Sí, siempre la gente roba. De 1.500 pesos el costo, porque las cajitas que daban antes no llegaban a esa cantidad, eran de 800 pesos, 700 pesos, no pasaban de ahí. Y era la garata con puño. Una tarjeta de 1.500 pesos y la gente desde su casa activaba la tarjeta, iba al sitio que más le convenía a consumir el monto de los 1.500 pesos, que era el regalo navideño del gobierno del PRM y Luis Abinader. Sin embargo, hubo sectores que cuestionó eso, que dijeron en las redes sociales que Navidad más pobre, no se ha visto, los pobres pasando trabajo, el gobierno no ayudó a nadie. ¿No vieron, escúchame Enrique? Porque no vieron ese tumulto. La fila de gente, el tumulto. Porque no vieron ese tumulto. Sí. Dando empujadera, carterita, señoras mayores de edad en el suelo, en el suelo. Y la multitud desesperada pasándole por arriba. Sí, cuando vieron ese los policías dando empujones. Ese show. Con la culata de los fusiles, la ametralladora. La macana. Y mataban para lacrimógena. ¿No vieron eso? Hubo un momento que eso no se vio este año. Querían tumulto. Pero la oposición cree que si hacen ese show. Ese es su rol. Mediático. Ese show en los medios. No se siente que el gobierno del Estado le ha dado determinada ayuda generosa, navideña, a los pobres del país. Ese tipo de ayuda no es de ahora. Eso es de más de 50 años. Trujillo, Balaguer, todos los dados. Todos los gobiernos para la Navidad en todos los países pobres toman esas medidas. Ojalá nosotros tengamos capacidad como país, socialmente hablando y económicamente hablando, para que eso no ocurra jamás. Y de que todos los pobres tengan acceso a la salud, a la educación, al empleo, al bienestar, a todos los beneficios que pudiese recibir del Estado. Ojalá nosotros. Pero mientras llegue ese Estado benefactor, mientras llegue esa justicia social, esto es lo que trae el barco, como se dice. Esto es lo que trae el barco. Nosotros saludamos las medidas que tomó el presidente Abinader y el gobierno con la repartición de las ayudas navideñas. No hubo atropellos, repetimos. No se vulneró la dignidad humana de los necesitados en este país, por lo menos en esta Navidad que acaba de transcurrir. Pero también en la tarjeta hay que hacer alguna crítica. En alguna zona del país, el presidente dio la tarjeta, y lo dijo Peñacuaba, y lo dijo Gloria Reyes,
y lo dijo la esposa de Vicente Sánchez Baré, del Gabinete Social Presidencial, que esa tarjeta eran personas, primero, que no eran empleados públicos. Segundo, personas de edad avanzada o sin trabajo, de minusválidos, gente inválida, andan en silla de ruedas, los mudos, los sordos, principalmente para esa crisis de gente o personas. Sin embargo, vieron en algunos sitios que algunos dirigentes, aunque se llamen dirigentes, hicieron mal uso de la tarjeta. No es posible, como pasó en la zona B, que una gente de una familia que su marido trabaja en la cementera ganando 60,000 pesos, su mujer trabaja en el gobierno y a cada uno den una tarjeta de 1.500 pesos. Eso es un abuso. Eso no es el mandato del presidente ni del gabinete social presidencial. Eso no fue el mandato. Ustedes violaron eso. Es para la gente necesitada. ¿Cómo una gente gana 60,000 pesos, 40,000 pesos en la cementera y su mujer gane 15, 20,000 pesos en educación o donde sea? De ser uno que no esté trabajando, que sea del partido, que no sea del partido, que sea una gente necesitada de un barrio, un adulto mayor, una gente adulta, un avanzado, un sordo mudo, un minusválido. Para eso el presidente creó ese gabinete. No para que venga gente oportuna, siempre aparece. Eso se dio en muchos casos a nivel nacional. Y la zona B cometieron ese error. En la próxima semana venimos con Margarita y José Ríos Presbol sobre el presupuesto de la República Dominicana. Nos vemos en un próximo programa. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales. Síguenos en Facebook y Twitter